En DC, las elecciones primarias ya se están acercando, serán el 16 de junio, así que guarden la fecha. Pero este año hay un cambio muy importante, donde se estará usando un nuevo método de votación, conocido como el voto por orden de preferencia. Y para ayudarnos a entenderlo mejor, hoy nos acompañan Paulina y Calista, quienes nos van a explicar qué significa, cómo funciona y por qué es importante que participes. El voto por orden de preferencia es la nueva forma en la que los votantes de DC podrán hacerse escuchar en las elecciones a partir de este año. ¿Cómo funciona el voto por orden de preferencia? Es muy sencillo. En la papeleta vas a clasificar a los candidatos en orden de preferencia. Primero, segundo, tercero y así. Un candidato necesita más del 50% de los votos para ganar. Si nadie obtiene más del 50% en el primer ronda, se elimina al candidato con menos votos y se vuelven a contar los votos. Si se elimina tu primera opción, no hay problema. Tu voto sigue contando. Tu segunda opción pasa a ser tu primera y el proceso se repite hasta que haya un ganador. ¿Por qué DC está haciendo este cambio? Porque el voto por orden de preferencia tiene muchos beneficios. Aquí tienes algunos. Le da más fuerza a tu voto. En lugar de estar limitado a un solo candidato, puedes clasificar hasta 5. Puedes apoyar a los candidatos que de verdad reflejan tus prioridades. Y ya no tienes que preocuparte por dividir el voto ni por sentir que tu voto no va a contar. Porque con el voto por orden de preferencia tienes más opciones. Los estudios también indican que este sistema puede ampliar la representación entre quienes se postulan a cargos públicos. Eso significa que más mujeres, más personas de comunidades diversas y más miembros de nuestra comunidad pueden postularse. ¿El voto por orden de preferencia cambia cómo hacen campaña los candidatos? Bueno, sí, porque para ganar los candidatos tienen que atraer a una amplia variedad de votantes. Si no pueden ser tu primera opción, quieren ser tu segunda o tu tercera. Eso significa menos campañas negativas y más conversaciones sobre los que les importa a los votantes. ¿Tienes más preguntas? Cuéntanos en los comentarios y visita vote411.org para planear tu voto. Empodérate, infórmate, juntos lucharemos, nos cuidaremos, pueblo migrante. Hola Sofía, es un gusto tenerte en este episodio con Radio Carecen. Para comenzar, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti y tu trabajo? Hola Karen, muchas gracias por tenerme aquí. Mira, yo soy Sofía Guerra y yo soy socióloga y también soy investigadora. Investigo temas de migración específicamente. Qué bueno, para quienes nos escuchan y quizás también no están familiarizados con sociología, ¿cómo describirías lo que la sociología es y lo que nos ayuda a entender sobre la migración? Perfecto, sí. La sociología es una ciencia, entonces lo que hacemos es tratamos de encontrar patrones sociales. Entonces, como cualquier ciencia, pues haces investigación, ¿no? Tienes el método científico, entonces tienes una hipótesis, tienes una pregunta y llegas a una conclusión. Lo mismo pasa en sociología. Entonces, por ejemplo, para temas de migración es cualquier duda que queramos entender sobre la migración. Básicamente hacemos todo un método científico donde entrevistamos a muchas personas para poder encontrar patrones y de ahí tener una conclusión. Entonces, sí, por ejemplo, queremos saber por qué los migrantes migran a Estados Unidos, ¿no? Entonces, hacemos una entrevista a muchísimos migrantes y de ahí entendemos el por qué vienen a Estados Unidos. Y bueno, cuando la gente escucha la palabra migración, uno suele pensar en ella de formas tal vez muy limitadas. ¿Qué crees que tú realmente abarca la migración? La migración, primero, no es lineal. Hace cuenta que es como un árbol. Hay muchísimas ramas diferentes de lo que es la migración. Cuando alguien piensa en un migrante que no conoce bien tanto el mundo de migración, piensa en una persona que nada más vino aquí a otro país, ¿no? Cuando un migrante puede venir a este país de maneras diferentes, ¿no? O sea, están los refugiados, pero está el migrante económico, pero está la persona que vino con visa. Entonces, como que sí, o sea, es entender que la migración no es chiquita, sino es muy grande y
there's so much things que vienen en la migración. Y creo que, bueno, te tocaste un poco de esos conceptos, ¿verdad? Erróneos que tal vez uno escucha o conoce. ¿Nos puedes contar algunos otros, tal vez, conceptos erróneos más comunes que existen sobre las personas migrantes o los procesos migratorios? Sí, hay un libro muy bueno, de hecho, de Ernesto Castañeda que habla sobre los mitos de la migración. Por ejemplo, que los migrantes vienen aquí a robarse los trabajos. Eso es mentira, o sea, los migrantes vienen aquí porque se les ofrece un trabajo, ¿sabes? No es que estamos robando ningún trabajo. También que vienen aquí de manera ilegal porque, no sé, por casi que por flojos, cuando pues no, o sea, es un proceso extremadamente caro y no es sencillo, es como si estuvieras pagando por un servicio para poder estar aquí legalmente. Entonces, ese es otro mito. Y sí, esos son los dos mitos que se me vienen a la mente. Sí, gracias. Y de hecho, Ernesto ha escrito muchos libros sobre la migración. Y creo que de hecho has realizado trabajo de campo en la Ciudad de México, analizando el impacto, bueno, de la migración en colonias locales. ¿Qué esperabas comprender a través de esa investigación? Esa investigación, de hecho, es muy chistoso porque surgió esa investigación por la tesis de una amiga, Monse Hernández, le mando un saludo, y estuvo chistoso porque como que rompimos la manera de hacer investigación, ¿no? O sea, casi siempre con una investigación tienes una pregunta y de ahí sacas una encuesta y de ahí ya haces las entrevistas y de ahí ya llegas a las conclusiones. Nosotras nos saltamos la parte de tener una pregunta y fuimos directamente a hacer una encuesta enorme. Y cuando hicimos la encuesta, hicimos las entrevistas, se nos fueron surgiendo muchísimas preguntas. Entonces, ahora sí que esa investigación terminó siendo como recursos para poder contestar muchas preguntas de migración en la Ciudad de México con los digital nomads y por lo que está pasando ahí, ¿no? Y en el proceso de la encuesta, ¿qué escuchaste de los residentes locales sobre cómo la migración está formando la vida cotidiana en esos barrios? Estuvo muy interesante porque yo pensaba que iba a haber como mucho enojo, y sí había enojo de que había mucha migración, pero dependía a quién le preguntaras de si estaban a favor o no. Por ejemplo, muchísimos de los artesanos que están vendiendo las artesanías en las calles estaban a favor, pero si ibas a una cafetería y hablabas con las personas de la cafetería, ellos no estaban a favor. Sí, estuvo muy interesante ver que sí se está cambiando como la cultura de la Condesa y de la Roma. O sea, una de las preguntas que teníamos en la encuesta era sobre alimentación, ¿no? De ¿los tacos pican más o pican menos? ¿Ya la salsa no pica o no? Y se enojaban mucho, decían, no, o sea, la salsa ya no pica. Entonces, sí, fue muy interesante escuchar como las diferentes opiniones de toda la migración que está habiendo en esas zonas, pero hubo más a favor que en contra, que si ves las noticias ahorita, la verdad como que está más en contra, entonces fue una sorpresa escuchar eso. Sí, de hecho para mí es sorprendente porque, bueno, como dices, en la media escuchamos que muchos están en contra, ¿verdad?, de la migración Y, en esas zonas. Ajá. y sí hay un gran problema de la gentrificación que definitivamente no se ha manejado bien. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con cómo controlado todo el gobierno mexicano. Por ejemplo, una de las personas que entrevistamos nos dijo que estaba ahí trabajando en su computadora sin pagar taxes ni nada por 7 años y le dijimos como, oye, ¿y tu visa? Y nos dijo que se la había expirado y que se le había expirado, pero que no pasaba nada porque cuando regresara a Estados Unidos hacía un proceso fácil y podía tener residencia mexicana. Y al mismo tiempo, pues estas personas están viviendo en zonas en donde pues están subiendo la renta porque llegan. Entonces sí hay un gran problema de gentrificación que yo entiendo el por qué se tiene que controlar, pero ahí es donde entra más como el gobierno mexicano que tiene que poner más leyes para que siga habiendo migración, porque pues es buena la migración al final, pero que sí haya un control para que no pasen cosas como la gentrificación. Las personas que estaban a favor, ¿qué razones tenían? Muchísimos artesanos sí estaban a favor porque
pues les vendían sus artesanías y se las compraban y pues se las compraban a un precio razonable. Es muy triste, pero en los artesanos, o sea, los mismos mexicanos, es muy triste, llegan y les piden un precio menor y pues al final la artesanía es un arte y debería de cobrarse, o sea, debería de venderse a un precio bastante más considerado y estaban muy a favor de los migrantes porque pues sí se los compraban a los precios que deberían de ser. Y sí, mencionaste tal vez las tensiones relacionadas con la vivienda, ¿verdad? Con la gentrificación. ¿Observaste alguna otra tensión relacionada a la cultura o el idioma o el... Del idioma. Ujú. Sí, sí, sí hay, por ejemplo, hay muchísimo graffiti que dice Gringo Go Home. O algo que nos llamó muchísimo la atención es que como los anuncios que están en la calle ya no están en español, están en inglés. Y aparte son anuncios que no tienen que ver mucho con la cultura mexicana. Por ejemplo, clase de yoga. Come to the yoga class. No estoy diciendo que los mexicanos no pueden practicar yoga, obviamente sí, pero como que sí se ve que tienen un target muy específico. Y pues ahora sí que son todos los migrantes. Algo que estuvo muy interesante fue que dos cosas. Una es que nosotros pensábamos que iba a haber muchos migrantes de Estados Unidos y la verdad es que eran la minoría. La mayoría era de Europa. Y el otro dato muy curioso es que venían a México, pero venían y estaban una temporada. No se quedaban ahí para vivir para siempre. Era más para quedarse 6 meses y después se iban a otro país en Latinoamérica. Por ejemplo, nos mencionaron mucho Costa Rica, que muchos iban a Costa Rica. Y sí, la mayoría eran europeos, muchos alemanes. Y con los que llegamos a hablar, estos son los migrantes, ¿verdad? No los locales, pero con los que llegamos a hablar, algo que sí, ellos estaban muy pendientes de tratar de adaptarse bien a la cultura mexicana, por lo mismo de que estaban viendo todo lo que pasaba en las noticias y también porque sí tienen una curiosidad pues a México. Entonces sí le echaban muchas ganas para hablar español. Te digo, estos son los que sí se quedaban a vivir, pero sí nos tocó ver turistas que solo iban por una semana y que pues no se adaptaban nada, solo iban a turistear y ellos pues sí no hablaban español. ¿Y había migrantes de otras partes de Centroamérica o de Latinoamérica? Y sí había muchos venezolanos, muchos colombianos, también de Chile. Tuvimos una entrevista muy buena con una chilena y sí, muchos latinoamericanos. ¿Qué papel desempeñan las personas en su vida cotidiana en la configuración de las políticas migratorias? ¿Y cómo pueden las comunidades también involucrarse, ¿verdad? Más activamente en apoyar a las personas migrantes e impulsar cambio? Claro, esa pregunta se me hace muy importante. Lo primero es que estar informados es muy importante, tanto migrantes como personas que no hayan migrado y que están aquí y están a favor de la migración. Lo más importante es informarse porque pues ahora sí que eso es lo que está formando todos los problemas de migración que están pasando actualmente, ¿no? ¿Cómo informarse? Pues obviamente noticias. Hay centros de investigación como el Migration Policy Institute que hacen un gran trabajo. También pues estar muy pendiente de lo que está pasando con la política, escuchar todo lo que dicen los congresistas y además de estar informados, también la comunidad migrante es muy grande en Estados Unidos. Por más que las narrativas dicen que, y como que nos asustan y dicen que cada vez hay menos y que no sé qué, eso es mentira. Hay una comunidad muy grande que tienen toda la intención de apoyarnos a uno mismo. Por ejemplo, Carecen es una gran fuente de apoyo. Y sí, hay muchísimas fundaciones en donde te puedes acercar y ellos pueden ayudar y puedes estar involucrado para apoyar a otros migrantes o apoyarse a uno mismo. Tienes mucha razón. Y la migración también suele discutirse a nivel político, ¿verdad? Pero también afecta profundamente a las personas y a las comunidades. ¿Cómo influyen la narración de historias, la incidencia y, bueno, y la participación pública en la forma en que la gente entiende los temas migratorios? Las narrativas de migración son tan importantes porque pues ahora sí que eso es lo que
es como el chisme, ¿sabes? Es como un chisme, de que te llega el chisme de migración y entonces eso hace que inconscientemente te cambie la perspectiva, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que lo más importante es primero tener la mente abierta y escuchar diferentes historias, diferentes viviendas y pues también, ahora sí que la empatía, ponerte en los zapatos de los demás y decir, bueno, o sea, esta persona pasó por todo esto y cómo es posible que haya como tanto ataque, ¿no? Hacia esta persona, ¿no? No hace sentido. Y también, pues el apoyo a uno mismo, o sea, si alguien conoce a una persona que está pasando por un momento difícil, por temas migratorios, pues acercarse y decirle, mira, o sea, de nuevo, el chisme. Yo escuché que por aquí esta fundación carece en ayuda de tal cosa, entonces vente, como, ahora sí que como spread the word, Ujú. porque comunidad hay, pero se tiene que estar hablando de todos estos temas para que haya más seguridad y apoyo. Yo creo que, bueno, ahorita en el momento en que estamos hay mucho miedo y tienes mucha razón de tenemos que tener empatía porque las redes de apoyo sí están, pero crear esa confianza porque eso se está disminuyendo día a día. Y bueno, para cerrar, ¿verdad? ¿Cuál es una pregunta sobre la migración que crees que más personas deberían estarse haciendo en este momento? Esa pregunta es una gran pregunta porque hay muchas. Hay Ujú. muchas preguntas que son muy esenciales en este momento, pero si escogiendo solo una, siento que sí es muy importante el preguntarnos quién está controlando las narrativas de migración, o sea, ¿quién y por qué? Es una pregunta que se me hace muy esencial porque, pues sí, al final son quienes pueden controlar. Las narrativas tienen muchísima poder. Entonces, el estar preguntándonos quién y por qué. No, y tienes mucha razón. Yo creo que, bueno, en esa administración tienen muchos recursos, especialmente se están enfocando en la comunicación y the portrayal of immigrants. Ujú. Pero tienen mucho más fuerza en sus medios de comunicación y sí, ellos están controlando las narrativas y obviamente sabemos el por qué, pero sí, sí es muy triste ver. Yo a veces me meto a las redes de la Casa Blanca y la forma en que visualizan a migrantes, la verdad es muy frustrante y da coraje. Da muchísimo coraje. Yo también a veces me meto a ver esa cuenta en específico y digo, válgame Dios, qué ignorancia. Ujú. La verdad que hay mucha ignorancia y esa es una gran pregunta también, ¿cómo cambiamos esa ignorancia? ¿Cómo podemos hacernos más visibles? Protegiéndonos, obviamente. Siento que estar protegidos es la prioridad. Pero cómo sí, sernos más visibles y decir, oye, aquí estamos y somos muy importantes y pues estamos aquí por una razón y es porque además de que Estados Unidos está creado por migrantes, Ujú. estamos aquí pues porque también nos ofrecen los trabajos y saben que somos buenos trabajando y también somos buenas personas y bueno, o sea, el migrante va beyond el trabajo, ¿verdad? Pero pues también somos personas y llevamos años aquí y tenemos familias y sí frustra mucho, pero yo estoy segura que es temporal. También como socióloga hemos visto los patrones y pues los patrones dicen que esto es temporal. Y ya estamos empezando a ver eso también en el Congreso, como con The Dignity Act, el bill, Ujú. que esperemos que pase, y como diferentes iniciativas que en el Congreso ya estamos viendo que están empezando a empujar tantito más. Y pues sí, somos una comunidad muy grande que la verdad, por más que nos quieran silenciar, pues no se puede. Aquí estamos. Aquí estamos y aquí estamos para quedarnos. Sí, Exacto. muy buena forma de cerrar. Gracias, Sofía. Fue un placer tenerte con nosotros en este episodio y esperamos tenerte otra vez pronto. Sí, muchas gracias por la oportunidad y muchas felicidades por todo lo que hacen. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a este segmento legal de Carecen. Hoy vamos a hablar de los cambios en el proceso de ajuste de estatus en Estados Unidos, especialmente para las personas que entraron con visa y luego se quedaron más
del tiempo permitido. En los últimos días, especialmente a partir del 21 y 22 de mayo del 2026, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, conocido como USCIS por sus siglas en inglés, anunció un cambio significativo en cómo evalúan las solicitudes de residencia permanente dentro del país. Primero, lo más importante que deben de saber, el ajuste de estatus no ha desaparecido, pero ahora el gobierno lo está tratando como algo extraordinario, no como la opción normal. ¿Qué significa esto en la práctica? Tradicionalmente, muchas personas, como por ejemplo quienes entraron con visa de turista, estudiante o trabajo, podían solicitar su residencia sin salir del país, especialmente si tenían una petición familiar, como matrimonio con un ciudadano estadounidense. Ahora el gobierno está diciendo que en la mayoría de casos las personas deben regresar a su país de origen y hacer el proceso en un consulado. Y quedarse en Estados Unidos para ajustar estatus solo será posible en circunstancias extraordinarias. Un punto clave, especialmente para nuestra comunidad, este cambio podría afectar directamente a las personas que entraron legalmente, pero luego sobrepasaron su visa. Expertos han señalado que bajo esta nueva política, muchas de estas personas podrían verse obligadas a salir del país antes de poder obtener la residencia, algo que antes no era necesario. Y aquí es donde hay bastante preocupación, porque salir del país puede significar riesgos como largos tiempos de espera fuera del país, separación familiar o incluso enfrentar castigos de inadmisibilidad dependiendo del caso. También es importante aclarar algo. La ley como tal no ha cambiado. Lo que cambió es cómo los oficiales de inmigración están evaluando los casos, usando más discreción y revisando más estrictamente cada solicitud. Esto significa que incluso personas que cumplen con todos los requisitos básicos podrían recibir más preguntas, más solicitudes de evidencia o incluso negaciones de caso, dependiendo de su historial migratorio. Entonces, ¿qué recomendamos en este momento? Primero, no tomar decisiones apresuradas, especialmente salir del país sin consultar con un abogado de migración. Segundo, buscar asesoría legal confiable antes de iniciar o continuar cualquier proceso. Y tercero, mantenerse informado porque estos cambios todavía están generando muchas dudas y podrían haber más aclaraciones en las próximas semanas. Este es un momento de mucha incertidumbre, pero también de organización y preparación. En Carecen seguimos comprometidos a brindar información confiable y apoyo a nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en este segmento legal. Nos vemos en el próximo episodio. Aquí